Bueno, como les decía, vamos a hablar de números que se van conociendo, y no solo de imágenes de dirigentes y candidatos, sino también del humor social, de lo que sentimos, porque hay un trabajo muy interesante que hizo la consultora Suban Córdoba y Asociados, y está Gustavo Córdoba en videollamada con nosotros, para saber cómo estamos. Gustavo, gracias por atendernos. Acá Mariano García Relín y los canales Somos. ¿Cómo va? Bien, Mariano, un gusto estar contigo. Contame un poco, este estudio también nos habla de nuestras emociones, ¿no? ¿Qué estamos sintiendo por estas horas, momentos de angustia, de incertidumbre? Pero contalo vos, ¿qué es lo que vieron reflejado en este estudio? Bueno, con mucha lógica, mucho sentido común, los argentinos y argentinas tenemos hoy una situación básicamente de sentimientos negativos. Más de un Sí, 60% expresa algún tipo de sentimiento negativo, donde predomina la incertidumbre, lo cual tiene también algo de lógica, básicamente por el tema de la cuestión económica, sumada con el impacto de la pandemia, creo que da como resultado un sentimiento predominantemente negativo. claro. Incertidumbre y bronca son las principales expresiones. Sí, aunque te diría, acá vale la pena detenerse a hacer un análisis más de un proceso, más que de estos últimos 2 años, ¿no? Mm, Porque si vos tomás los 10 últimos años, la Argentina no crece, crece la pobreza, hemos probado modelos alternativos de gobierno, o modelos de país o modelos económicos, y ninguno ha estado a la altura de las expectativas de la sociedad argentina. Fíjate claro. que 2 años atrás, la misma sociedad que castigó duramente al gobierno de Alberto Fernández, también había castigado muy duramente al gobierno de Mauricio Macri. Claro, Entonces claro. no podemos verlo como un fenómeno escindido uno del otro. Para mí y para nosotros en la consultora, forman parte de un mismo proceso histórico que ojalá la dirigencia política pueda leerlo de esta manera también. Hablando de dirigentes políticos, mientras hablas lo vamos a ilustrar con unas imágenes. Dame el panorama, la imagen de los principales dirigentes. Por ahí vi que midieron a Macri, Alberto, bueno, en esa placa Cristina y Massa con una negativa muy alta. Pero Macri y Alberto están iguales casi, ¿no? Qué curioso. Sí, fíjate que lo que predomina es la negatividad, ¿no? En un Mm, contexto, si vos te abstraes de los nombres de las primeras personas, digamos, lo que vas a tener en claro es que la absoluta mayoría tiene niveles de negatividad sí, muy alto. superiores al 45%. Terrible. Esto es algo, un perfume de época, un clima que muestra realmente este sentimiento negativo del cual hablábamos. Bueno, se traslada casi de manera lineal a la dirigencia política, Claro. llegando a extremos como el de Sergio Massa, por ejemplo, que tiene casi un 70% de rechazo en toda la sociedad, ¿no? Sí, Kicillof creció mucho la negativa también, ¿no? En el último tiempo. Todos, absolutamente todos. Fíjate que la mejor imagen para nosotros, Horacio Rodríguez Larreta, es una imagen que uno puede decir, sí, es la mejor imagen del país, pero si vos la ves y comparás su positiva con la negativa, prácticamente no tienen diferencia. Mm, Tiene la misma cantidad de positiva que la misma cantidad de negativa. sí, Entonces, sí. aquí es donde también hay que plantarse y decir, bueno, a veces la imagen negativa no es solamente el rechazo, Mm. porque hemos elegido presidentes o vicepresidentes que han tenido imagen negativa muy alta, ¿no? Sí. Me Mira, refiero a Macri, por ejemplo, cuando fue electo presidente. Nos hace una mala jugada al sol. Si girás un poquito, porque se nos metía el sol ahí en el medio. Ahí está, ahí estamos, ahí está, genial. No, y también midieron los ministros, ¿no? ¿Qué imagen tienen los ministros? La misma imagen del gobierno. No hay como una especie de desacople de la imagen de un ministro respecto al resto del gobierno, Va de ¿no? la mano. Creo que va de la mano y lo hemos medido, por ejemplo, al ex jefe de gabinete y al canciller Santiago Cafiero con casi un 64% de imagen negativa. Lo mismo también al actual jefe de gabinete de ministros, Sí, también con un Mansur. porcentaje muy alto de negatividad, Mansur. Al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también con una imagen muy alta. Quizás porque no lo conocen tanto, Julián Domínguez también tiene una negativa más acotada. Lo hemos medido al ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, que fíjate, hoy con los perfiles que tiene el oficialismo no pasa desapercibido que es una de las mejores imágenes a nivel nacional, ¿no? Claro, claro. Es decir que podemos resumir, bueno, Larreta como imagen más alta, pero hay un crecimiento de la negativa, un enojo generalizado de la sociedad, de la opinión pública con la política. Claramente, porque vuelvo a insistirte, ¿no? Los resultados de los distintos modelos de país que hemos alternado, el macrismo y ahora el Frente de Todos, no han estado los resultados económicos a la altura de la expectativa de la sociedad. Claro. Y esto significa, digamos,
una decepción y una frustración muy grande, que obviamente la sociedad lo traslada a la imagen de los principales dirigentes. Y es la economía, ¿no? Una frase tantas veces dicha, pero por ahí pasa buena parte, Pero, ¿no? mira, déjame agregarte algo. A ver. Preguntamos también respecto de la pelea de los partidos nacionales y que los problemas siguen siendo los mismos de antes, que nadie los resuelve. Sí. La pelea, la grieta está a full, ¿viste? Está de moda, pero los problemas siguen estando ahí. Claro. Y más de un 70% de los argentinos está de acuerdo con esa idea. Y hay algo que subyace en el fondo, que es la incapacidad de la dirigencia política argentina para ponerse de acuerdo. Dentro de los propios espacios e incluso también fuera de los propios espacios políticos. Esta es una materia pendiente que ojalá, vuelvo a insistir con la lectura honesta de estos resultados, ¿no? Sí. De los resultados electorales pasados, de las PASO, sí, de las presidenciales del 2019, porque no es que perdió Macri en el 2019 y ganó el Frente de Todos. Yo creo que la sociedad argentina está asignando voto castigo selectivamente, y fíjate el dato, está tomando cada vez menos tiempo para asignar voto castigo. Totalmente. A Macri le dio 3 años, 8 meses, ¿no? Cada vez hay menos paciencia, sí, es para analizarlo y para seguirlo con detenimiento. Gustavo, gracias por la comunicación. Abrazo grande, muy amable. Al contrario, un abrazo enorme. Gracias. Gustavo Córdoba, de la consultora Suban Córdoba y Asociados, dándonos un escenario de lo que se vive hoy, ¿no? Ese humor social donde aparece mucho esa percepción de incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, también esa sensación de que la cosa va a estar peor. Y en esto es donde se habla mucho de la confianza, ¿no? De las expectativas de lo que viene y lo que tiene que ver con lo que viene también en el próximo bloque, la economía, los precios, congelamiento de precios y si alguien invertiría o no en la Argentina, ¿no? ¿Usted lo haría? Uno se lo pregunta todo el tiempo, ese nivel de desconfianza y qué puede pasar después de las elecciones legislativas de noviembre. Todo eso se ve reflejado en este estudio con un crecimiento de imagen negativa hacia la política por no poder resolver los problemas de los argentinos durante tanto tiempo. La pausa, en un instante vamos a estar con Damián Di Pace, analista económico, hablando de precios, números, economía, inflación, dramático. Ya venimos. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 60 nuevos móviles de seguridad para mejorar el patrullaje de nuestros barrios. Más patrulleros al servicio de la prevención del delito. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Damián Di Pace es periodista y analista económico, tiene su propia consultora Focus Market, que es una de las principales en anticipar la inflación. Damián, gracias por atendernos. Acá Mariano, ¿cómo va? Un placer, Mariano. Muy bien.
¿Cómo estamos? Haceme un balance de este estado de situación. 3,5% de inflación, gobierno que quiere congelar, empresas que dicen que no. ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, estamos complicados porque yo digo que es demasiado poco el premio para la cantidad de represión de precio que tenés, porque en definitiva si ves el tipo de cambio, la inflación fue el 52,4% interanual y la evaluación del peso frente al dólar en el año fue el 27%. O es tarifa de servicios públicos frente a, no sé, textil y calzado que subió 63%, comunicación subió 30%, vivienda que es servicios públicos en el orden del 30%, recorta la mitad. Si vas a ver lo que tiene que ver con la represión de precios que estamos generando en la economía, sobre todo en alimentos y bebida, parecería ser que el piso de inflación está siendo muy elevado y el gobierno pretende atacar los efectos y no las causas. Y eso, en definitiva, después genera un mayor nivel de inflación en rezago en un contexto donde la emisión monetaria se viene acentuando, ¿no? Claro, ahora, esta receta que usa el gobierno, que es tan cuestionada por todo el mundo, ya se usó 20 veces en la Argentina y no funcionó, ¿por qué la vuelve a implementar? Yo creo que como no puede atacar las causas, porque las causas requieren de mayor uso de herramientas en el tiempo y requeriría un plan económico, monetario y fiscal con congruencia y equilibrado. Bueno, el periodo es muy pequeño y los resultados se tienen que obtener ya. Entonces, ataca los efectos. Los efectos es decir, bueno, yo no soy el causante de la inflación, tengo que atacar en aquellos que en definitiva son el último eslabón de la cadena, es decir, los supermercadistas, proveedores de alimentos, y es lo más popular. ¿Por qué? Porque si vos ves, por ejemplo, el nivel de precios de indumentaria y calzado es 63%. Vos ves las prepagas son 58%, medido por el INDEC. Sí. Ves hoteles y restaurantes el 59%. No se puede atacar todos los precios. Entonces, ¿qué dice? Che, ¿dónde llegamos a 45 millones de habitantes? Y atacando los alimentos, bebida, artículos de limpieza y cuidado personal, porque todos terminamos esta nota y vamos al supermercado a comprarlo. Entonces, el lugar donde mayor efecto y visualización de comunicación política tiene ese tipo de herramienta. Digamos, resultado cero. Cero. O sea, no al contrario. El resultado siempre es adverso después de implementado este tipo de políticas de congelamientos, ¿no? Claro, ¿puede aparecer falta de productos, desabastecimiento en algunos sectores? Mira, tenés tres resultados adversos. Te digo el primero. El primer adverso es que uno dice que ataca la gran cadena que concentra la economía. Sin embargo, lo más perjudicado es la pyme, porque la pyme, cuando le manda el listado con aumento de insumos o materias primas, porque aumenta el nivel de precio, porque en definitiva se emite más de lo que la economía real demanda, ¿qué hace el proveedor grande? Si la gran empresa dice, mira, yo no te puedo aumentar nada hasta el 7 de enero. Pero además tiene los cheques desde hace 60 días, entonces tiene 60 días los cheques que todavía no cobró, más 90 días más hasta que le pueda llegar a aumentar los precios. O sea, acá lo que va a terminar generando que el universo pyme termine destruido, van a destruir un tejido pyme, acordate lo que te digo yo. Segundo acción, Sí. ¿Qué pasa? Bueno, vos querés ahora controlar el precio generalizado de todos los alimentos y hoy en 1.437 productos, pero en todos los canales. Y eso lo podés controlar en las grandes cadenas, porque te juntás con el dueño y si bueno, llegás a 1.000 puntos de venta. Ahora, cuando vos vas a querer controlar a través de los municipios, intendentes en la provincia de Buenos Aires, a los chinos, cuando controles a uno y veas un desvío de precio, después te quedan 9.999 chinos más por controlar. Y además te quedan 15.000 locales más de defensa minorista por controlar, ¿entendés? O sea, no actúa en cadena como el resto, porque las personas jurídicas, las relaciones sociales son totalmente indiferentes. Claro, es imposible, hasta técnicamente es imposible el anuncio. Pero ¿el gobierno confía, o cuál sería, mejor dicho, la forma de pensar en resolver esto? ¿Con algún indicador de confianza, con una mesa de diálogo? Porque tampoco lo resolvió el gobierno anterior, no lo resuelve este. Ya nos tenemos que acostumbrar a vivir con esta enfermedad que puede terminar en una tragedia, además, ¿o no? Bueno, yo creo que hoy estamos atados de pies y manos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el análisis de lo que pasó en rezago después de este tipo de medidas, los resultados no son buenos. ¿Por qué no son buenos? Bueno, porque cuando ves que en las últimas 7 elecciones en nuestro país, la inflación, después cómo terminó convalidándose el nivel de precios, mira, te lo detallo para compartirlo con vos y con todos los televidentes. En el año 2013, en las legislativas del 2013, la inflación en los 6 meses previos fue del 15,5%.
reprimiendo tipo de cambio, tarifa de servicio público y congelamiento de precios. ¿Cuánto fue la inflación 6 meses posteriores a esas elecciones? 25,5%, 10 puntos más. Cuanto más en el año 2015, las 6 meses previos, tipo de cambio retrasado, otra vez tarifa retrasada y congelamiento de precio, 12,6%. Los 6 meses posteriores, 26,4%. Cuanto más en el año 2017, 6 meses previos a la legislativa, ya Macri, 9,4% de inflación acumulada en los 6 meses previos. Los 6 meses posteriores, después de retrasar la variable, 15,5%. Te estoy diciendo en términos empíricos, fácticos, qué es lo que pasa con este tipo de medida. Claro. Desgraciadamente le estamos diciendo a las televidentes, usted tiene inflación alta, ahora, usted perdió poder adquisitivo ahora, desgraciadamente lo va a perder mañana también después de las elecciones. Damián, dólar, se lo pregunto a cada economista que tenemos. ¿Se puede hacer un pronóstico de dólar de acá a fin de año? Algunos dicen, no, imposible. Me preguntás algo imposible. Otros te dicen 200, 220. ¿Se sabe? ¿Se puede especular con eso o no? Bueno, ¿qué es lo que te digo? Sí, especulación hay porque el mercado futuro marca que en febrero el tipo de cambio oficial es de 123 pesos. O sea que especulación hay y se juega en contrato de futuro. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno hoy? Bueno, el gobierno hoy dice, y esto es interesante tu pregunta, porque dice, che, yo voy a cortar las importaciones, voy a no otorgar más los dólares para que importen. Entonces, fíjate que ahora el dólar, el Banco Central se volvió comprador, o sea, compró 700 millones de dólares en acumulado desde la medida. Sí. Entonces, che, de vuelta está teniendo dólares en un momento donde la curva de ingreso de dólares genuinos es muy baja, porque te bajó el precio de los commodities, porque generalmente estacionalmente entre octubre y marzo no hay alto volumen de liquidaciones y está recuperando divisa. ¿Cuál es el costo de esa recuperación? Bueno, que si yo tengo un insumo de materia prima y no la estoy pudiendo conseguir, no estoy pudiendo tener el sachet de leche en góndola. Si yo tengo falta de una cubierta, una llanta o una autoparte del auto, no estoy pudiendo vender el vehículo a la concesionaria. Si a mí me falta una tintura, una tela, no estoy pudiendo vender la indumentaria o el calzado, si me falta el capellado, en el caso del calzado, en una casa de calzado. Entonces, ¿cuál es el costo? El costo es que vas a tener mayor represión sobre ese tipo de cambio, pero además vas a tener mayor nivel inflacionario en esas categorías que vos de alguna manera estás recortando el acceso a la divisa. Entonces, lo que ganás por un lado en el corto tiempo, tenés mayor nivel de precio en lugares donde no está controlando el gobierno, solamente a través de no darle acceso a las empresas al tipo de cambio oficial. Y lo terminan que, si vos lo necesitas, decís, bueno, está bien, uso mis dólares, pero lo uso los dólares financieros, por lo cual aumento mi nivel de precio de ese insumo materia prima o parte de producción cuando le entrego a mi proveedor o al comercio minorista, ¿no? ¿Ya hay problemas con la entrega de 0 kilómetros? Sí, sin ninguna duda. Desgraciadamente, por ejemplo, auto terminado de Brasil, Renault discontinuó la entrega y vas a tener problemas también en la fabricación nacional cuando no encuentres autopartes que son partes básicas para la producción nacional de autos que se fabrican íntegramente en Argentina. Claro. Incluso estás teniendo problemas con agroquímicos. Mira, un dato color, placas de videojuegos. Viste que creemos tan poco en el peso que ya no apostamos al dólar. Argentina está en posición número 9 en reservorio de valor en criptomoneda a nivel mundial. Lo vi. Bueno, la cantidad de mineros en Argentina es muy importante. Bueno, no se consiguen placas de video, ya no están dando para placa de video. Entonces, la realidad es que las restricciones recién comienzan, porque evidentemente esta medida se sostiene hasta el 14 de noviembre, pero muchos dicen que se podría llegar a extender, ¿no? Qué escenario complicado. Damián, gracias, siempre tan claro en tus precisiones. Nos dejás con más de una incertidumbre. Gracias, ¿eh? Un placer, Mariano. Mira, siempre es bueno tener incertidumbre cuando uno tiene certeza en los datos. Los datos son estos. Lo mejor sería considerarlos, tomando a consideración para decir que en el marco de la incertidumbre podemos todavía, con datos malos, generar certeza. Claro, claro. Gracias, un abrazo grande. Un placer, abrazo grande. Damián Di Pace, periodista y analista económico, dándonos un escenario de lo que está ocurriendo hoy en materia económica. Lo veíamos en el graph, ¿no? Dólar blue hoy picando en el récord de 2021. La última pausa, ya viene el equipo periodístico de 23 en punto con toda la información política del conurbano bonaerense. Ya venimos.